Ahora hablaremos de las generalidades que debe tener la persona que haga evaluación mastológica con ultrasonido, conceptos básicos que deben conocer. Recordar que el aparato reproductor femenino consta de los genitales de la reproducción y órganos accesorios como la mama. Todas estas especialidades se pueden incorporar, pero tanto el ginecólogo como el médico que hace evaluación mastológica, el imagenólogo, el médico ecografista integral deben saber que en la glándula mamaria sientan el mayor porcentaje de cáncer, alternándose con el del cuello uterino. El cáncer de mama se distribuye mayormente en el cuadrante superior externo. Tenemos 4 cuadrantes y se podría hablar de un quinto cuadrante con la axila. Tenemos dentro de la parte anatómica tenemos que la piel, hay grasa que recubre el tejido fibroglandular, hay tejido fibroconectivo de sostén, hay de 15 a 20 lóbulos mamarios. Cada lóbulo se compone de numerosos lobulillos y pequeños conductos ramificados. Estos se unen cada vez más hacia el centro, hacia el pezón, en ductos de mayor diámetro. Luego desemboca en un único conducto principal de localización subareolar que drena el lóbulo entero, llamado seno lactífero, en esta zona. Hay una línea que se llama la línea mamaria que va de la axila a la región inguinal, al pliegue inguinal, donde podemos conseguir botones mamarios residuales. Y cuando hacemos la descripción de la imagen tenemos que ubicarnos espacialmente, que la mama tiene tres circunferencias del pezón hacia la periferia. Podemos dividir esas áreas para ubicar los nódulos en un área interna número 1, una área intermedia y una área externa. Y en profundidad, en una zona superficial, un tercio superficial, un tercio medio y un tercio posterior. Y también podemos tener este diagrama para poder ubicar los nódulos cuando hagamos el reporte. Por lo menos acá, ese nódulo estaría en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, en el área interna y en el plano medio de profundidad. El otro estaría en el área intermedia y este otro en el área externa. Esta es la periodicidad de los exámenes. En menores de 35 años podríamos hacer un ultrasonido y consulta anual. En mayores de 35 años esto está aceptado. Ultrasonido y ecomamario más consulta en la evaluación. Para poder evaluar la mama por ultrasonido deberemos hacer una interrogatorio, una inspección, una palpación. Deberemos saber y ubicar cuando una lesión nos la muestra en la mamografía, poder tener una imagen espacial donde la vamos a buscar en el ultrasonido, porque la mamografía guía la búsqueda del ultrasonido también. Ante una lesión de sospecha podríamos nosotros, si estamos entrenados, obtener biopsia con aguja gruesa o podemos saber que la resonancia es otro método complementario para estudiar la mama. Para estudiar el cáncer hay una serie de exámenes que se hacen. El tratamiento es cirugía, hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia. Recordar que saber por qué viene la paciente, si tiene estudios anteriores, hay que revisarlo. Y los antecedentes de cirugía, traumatismo, qué BIRAC tenía en el estudio previo para poder hacer comparativo. Cuando inspeccionamos y palpamos la mama, debemos usar principalmente esos 3 dedos, el índice, medio y anular son muy sensibles. La inspección nos va a orientar también si hay retracciones donde debemos ubicar más el ultrasonido. Recuerden que el autoexamen de la mama detecta lesiones ya muy avanzadas. La palpación se puede hacer sentado de supino, ¿de acuerdo? Los exámenes, como les decía, se hacen según esta pauta anual y debemos saber, ya eso no correspondería al imagenólogo, tratamiento, ¿ok? ¿Cuáles son los requerimientos para realizar diagnóstico precoz de cáncer de mama? Conocer sus limitaciones, manejar la técnica de imagen ultrasonido mamario, conocer sólidamente la clasificación BIRAC, hacer a la perfección, tanto en ecografía como en mamografía al menos. Si realiza toma de biopsia, poseer los recursos y estar entrenado tanto en PAF y BAC, biopsia aguja gruesa, y conocer las biopsias subsidiarias de heterotaxia. El equipo ideal es un equipo de alta resolución que tenga traductor lineal y convexo. Mamas muy voluminosas requieren
eventualmente usar el transductor convexo, pero el transductor de elección, por ser un órgano superficial y los nódulos están cerca de la piel, es el transductor lineal. Debemos, para poder hacer estudio histológico, tener todos los recursos como la pistola automática, inyectadora, ¿de acuerdo? Tenemos acá cómo es la técnica para hacer los estudios histológicos, ¿ok? Cómo entrenarse también, ¿de acuerdo? Y las piezas que debemos tomar cuando hagamos una biopsia con aguja gruesa. No debemos usar transductores convexos, aunque son de alta resolución. Siempre que vamos a hacer un ultrasonido debemos usar el PRESEC, en este caso sería small partes, pequeñas partes, y debemos usar el transductor ideal. Entonces requeremos un equipo que tenga de alta resolución, que tenga un transductor lineal, y tenemos que estar capacitados a interpretar los hallazgos. Ese transductor debe ser de 7.5 MHz. Las posiciones para hacer el examen: es conveniente colocar la mano detrás de la cabeza de la mama que se va a explorar. Esa nos expone con mayor facilidad el cuadrante superexterno. Y debemos hacer varias técnicas de barrido. Estas son técnicas sugeridas, ¿ok? El transductor siempre está perpendicular a la piel, debemos colocar gel. Fíjense cómo se ve este nódulo con un transductor convexo, que es de poca resolución, a como lo podemos ver con un transductor lineal. El transductor vaginal, pero deforma la imagen en forma curvilínea y no es muy adecuado. Los equipos deben tener alguna software para mejorar la imagen. Debemos saber cómo se mejora la imagen en modo brillo, cómo ubicar los focos, la profundidad, la magnificación adecuada para poder hacer un buen examen. ¿Ok? Recordar que debemos hacer siempre reconocer los signos directos para un diagnóstico de un nódulo benigno. Los bordes son definidos, márgenes regulares, forma horizontal o elipsoidal, o lobulaciones grandes, 1 o 2, ecoestructura interna homogénea, refuerzo sónico posterior, mayor diámetro de la piel que el diámetro perpendicular a la misma, no infiltra tejidos adyacentes, no altera el tejido subcutáneo, no hay reacción desmoide, es móvil y elástico. Mientras que los signos directos de un nódulo de riesgo, un diámetro son verticales, es más vertical que horizontal, son hipoecoicos, tienen espiculaciones, pueden tener microcalcificaciones, tienen contornos mal definidos, pueden tener sombras posterior, invaden o alteran la estructura arquitectural y pueden tener reacción desmoide. Fíjense la diferencia: la forma aquí es ovoide, aquí es vertical, aquí tiene los bordes irregulares, ausencia de imagen central. ¿Ok? Esto es para los ganglios. Los ganglios benignos son ovalados, ¿recuerdan? Tienen un área central llamada hilio y un área periférica hipoecogénica. En los sospechosos son redondeados, heterogéneos, se les borra el hilio, pueden tener una corteza muy grande, pueden tener hipertrofia cortical, mayor de 2 milímetros el espesor de la corteza. ¿Okay? Recordar esto que hemos hablado en otra clase: los BIRRA pueden ir de 1 a 6, y el 0, que es otro. El sistema BIRRA uniformatiza la descripción y la conducta de acuerdo a las características del nódulo. ¿Okay? Aquí tenemos lo que es el BIRRA 1, que es la mama normal; el BIRRA 2, el clásico nódulo quiste simple; la prótesis como hallazgo adicional, el ganglio normal, son BIRRA 2; el BIRRA 3, que es el nódulo ovalado, bien marginado, bien definido, horizontal, sin microcalcificaciones. Eso es el BIRRA 3, que puede pasar a BIRRA 2 si uno hace una biopsia y sabe que es un fibroadenoma, por ejemplo. El BIRRA 4, ya cuando aparecen lobulaciones o microlobulaciones, pero no tiene calcificaciones y no invade el tejido vecino. El BIRRA 5, cuando hay alteración de la arquitectura, son aquellos nódulos espiculados. El BIRRA 6, ya cuando tenemos cáncer, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hablábamos en la clase: las categorías y la conducta de acuerdo a cada uno de los BIRRA. ¿Okay? Entonces, aquí el ACR BIRRA es muy importante porque nos permite calificar no solo el BIRRA en mamografía, sino en ecografía, resonancia, etc. Fíjense que nosotros tenemos la mamografía. La mamografía es un estudio de tamizaje porque permite ver una gran cantidad de gente y nos va a permitir ver las microcalcificaciones del CA in situ, ¿de acuerdo? Tenemos que nos va a hacer una descripción para los nódulos,
para las calcificaciones, nos organiza el informe, nos ayuda a la redacción del informe también. Cuando vemos una mamografía, esta puede tener 4 tipos de densidad, ¿ves? Tejido adiposo, sectores de densidad fibroglandular, ¿verdad? Puede tener heterogéneo denso y extensamente denso como este. ¿Entendido? Son 4 categorías que coloca el BIRRA. Esto es una mama totalmente densa, por ejemplo. Esta es la descripción de un nódulo donde en vez de microcalcificaciones hay macrocalcificaciones, y cuando hay macrocalcificaciones y uno los ve como especie de cotufas en el eco, esos son macrocalcificaciones en nódulos benignos y sucede mucho en los fibroadenomas, ¿ves? Ok, tenemos también acá los nódulos siempre se describen de acuerdo a su forma, eso lo hemos estudiado también: ovalados, redondos, irregulares. Esto es en la mamografía, si el margen es circunscrito o es indefinido como acá, espiculado, ¿ok? Densidad hipo-hiperizodenso en radiología. Recuerden que era hipoecoico, anecoico en ecografía, ¿de acuerdo? Esto es en la mamografía. La forma pueden ser ovalados, irregulares, el margen circunscrito, espiculado, lobulado, densidad hipo, hiper o iso, denso. Los márgenes circunscritos, oscurecidos, indefinidos, microlobulados, por lo menos aquí son espiculados, ¿ves? Aquí son microlobulados, oscurecidos, que a veces ustedes no ven la transición entre el nódulo y el tejido que lo circunda, ¿ves? Por lo menos acá margen microlobulado, margen espiculado, ¿ok? Y eso es importante de acuerdo a eso, porque eso nos va a hacer la descripción en mamografía. Las calcificaciones podemos tener típicamente benignas, que son las cutáneas como esta, las vasculares como esta, las macrocalcificaciones como esta, las lineales gruesas, ¿ok? Pero también podemos tener las sospechosas, que son las amorfas, ¿de acuerdo? Las groseras, las pleomórficas, ¿entendido? Como las vemos acá, y eso nos llevaría a colocar un BIRRAC 5. Esas no lo podemos hacer por ultrasonido porque difícilmente se ven. La mayoría de las veces necesitamos hacer una biopsia por esterotaxia. Entonces, fíjense bien, hay que saber ubicar la lesión. Por ejemplo, acá hay 2 tipos de proyecciones en la mamografía. Tenemos la craneocaudal, donde si dividimos por la mitad hay una parte externa y una parte interna, y la medio oblicuo lateral que divide, que nos va a mostrar son el cuadrante superior, los cuadrantes superiores y los cuadrantes inferiores. Entonces tenemos aquí la craneocaudal. Esta parte acá es externa, ¿ok? La parte externa, o sea, hacia acá está el hombro y hacia acá está el esternón. Entonces fíjense, aquí hay una lesión. Entonces, si uno la ve aquí, diría que está en los cuadrantes externos. ¿En cuáles? En los dos. No sabemos en cuál, porque estamos viéndola desde arriba. Ahí está sumado el cuadrante superior externo y el cuadrante superior inferior externo. Entonces, para ubicarlo, tenemos que recurrir a esta proyección, que es la medio oblicuo lateral, y estamos viendo que esto divide en cuadrantes superiores, tanto el interno como el externo, y cuadrantes inferiores, tanto el externo como el interno, y estamos viendo la lesión acá, y podemos decir que esa lesión está ubicada en el cuadrante externo superior, cuadrante superexterno de mama derecha, ¿entendido? Entonces, eso es la ventaja de poder ubicar. Si ustedes cuando lo vayan a ubicar con el ultrasonido, lo vayan a punzar, ya saben que lo van a buscar en el cuadrante superior externo. Por lo menos acá, esta lesión está en los cuadrantes internos, no sabemos si es superior o inferior. Cuando hacemos la medio lateral, vemos que está la mitad de él, si está en los internos, está como decir a las 3, entre las 3 y las 2, ¿ves? Porque está una parte en el cuadrante superior interno y otra en el cuadrante inferior interno, ¿ok? Entonces, por lo menos esta paciente que tiene esta lesión acá, ¿verdad? La estamos viendo en la craneocaudal, que está en un cuadrante externo, ¿de acuerdo? Y si la vemos acá, nos damos cuenta que está en el cuadrante inferior, o sea, está en el cuadrante inferior externo, porque fíjense que está por debajo del pezón. Entonces, allí la vamos a buscar. Esta era la lesión. Fíjense, y fíjense que en el ultrasonido tiene una alta correlación. Fíjense los bordes de esta lesión y cómo se ven en el ultrasonido también. Esa lesión es un BIRRAC 6, porque ya se le había hecho biopsia, pero cuando la vemos de primera entrada, por lo espiculada, es un BIRRAC 5. Y requiere una biopsia. Fíjense cómo está el ganglio, cómo está vascularizada una parte de la corteza. Pareciera que está un poquito más gordita, ¿entendido?
Esto es la tecnología para hacer la biopsia. ¿Cuáles son los alimentos que usamos? Fíjense, se usa una pistola, se usa fijador, necesitas anestesia, necesitas agujas, guantes. Tienes que colocar el gel al transductor, gel al transductor, sí, para poder cubrirlo. Luego que tienes eso, ya infiltras la piel, ¿verdad? Y después que infiltras la piel, pones a ubicarte para ver cómo vas a entrar. Eso te hace colocar anestesia, es bueno porque más o menos nos dice la dirección que vamos a tener en la toma de muestra. Aquí estamos colocando la anestesia, eso nos ayuda a... Y luego colocamos la aguja para la toma de biopsia, ¿de acuerdo? Disparamos con la biopsia y luego que disparamos podemos sacar un cilindro, pero todo eso lo hacemos guiado por ultrasonido. Fíjense el cilindro tan bueno que sacamos, a eso le mandamos a hacer de una vez inmunistoquímico porque la lesión era muy categórica de malignidad. Entonces eso es importante. Fíjense, aquí estamos haciendo una biopsia, cómo entra la aguja, cómo se ve, y tomamos cilindros de la parte superior, de la parte media y la parte inferior del nódulo. Tenemos que saber algo de mamografía y saber algo de ecografía. Entonces debemos conocer los métodos de estudio de la mama. Lo más frecuente que vamos a manejar es mamografía y ecografía. No es necesario que el ecografista haga mamografía, pero que sí sepa ubicar la lesión que sugiere la mamografía. Aquí se le hace a las mujeres mayores de 35 años la mamografía y la ecografía. ¿Cuántas proyecciones tiene la mamografía? Hay que saberlo también, cómo se llaman. ¿Por qué se hacen dos proyecciones? Porque el nódulo, si está ahí, debe verse en las dos proyecciones, si no es un pseudonódulo. ¿Qué zona de la mama debo examinar con el ecógrafo si detecto una alteración en la mamografía? ¿Cómo ubicarme? Eso se lo estaba explicando. ¿Cuáles son las alteraciones benignas, probablemente benignas, y de sospecha, y qué paso debo seguir al paciente en cada uno de los tres casos? ¿Cuáles son las alteraciones benignas, probablemente benignas y de sospecha? ¿Y qué paso debe seguir el paciente en cada uno de los tres casos? Entonces, esto es lo que hacemos. Si tenemos BIRAC 2 o 3, volver un año. Si tenemos BIRAC 5 o lesión de sospecha, tomar una muestra de tejido. Los cánceres los tienen que ver los oncólogos y los mastólogos. Ellos mandan a hacer estos exámenes, se los llevan a ellos. ¿Ok? Y esto es lo que hacemos usualmente. Resultado de la mamografía del eco nos puede dar un BIRAC 1 o 2. Eso requiere un control anual, mamografía y ultrasonido. Un BIRAC 3 de control, biopsia en 6 meses si la lesión cambia. Si es 4 o 5, biopsia aguja gruesa, estudio inmunistoquímico. Si es BIRAC 1 o 2, decimos que está sano. Si hay una discordancia imagenopatológica, si la biopsia le dio normal y el nódulo es sospechoso, debe repetir la biopsia hasta estar seguro que es benigna por completo. La debe estudiar con otro patólogo. Cuando es BIRAC 5, biopsia, estudio inmunistoquímico. Si da cáncer, entonces la debe ver los oncólogos médicos, el cirujano y el mastólogo, si está entrenado en cáncer. ¿Ok? Eso sería lo que debemos hacer. Si sale cáncer, ya es un BIRAC 6. Bueno, este es el rol de ginecólogo en la evaluación mastológica. Tiene que estar entrenado para poder hacer evaluación mastológica. ¿De acuerdo? Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.